Es un placer para mí encontrarme en este foro y hablar de lo que les vengo a hablar, que es de la belleza. Qué tema tan frívolo, ¿no? Y qué tema tan banal para una escritora. Y para tratarlo precisamente después de haber hablado de la mutilación femenina, después de haber hablado de la paz, después de haber hablado de construir precisamente esa paz, de la guerra, de qué tema tan raro, qué tema tan poco importante. ¿Estamos seguras? Porque cuando yo hablo de belleza, tengo en mente dos criterios, dos conceptos muy curiosos. Uno de ellos, la belleza y su falta es precisamente uno de los medios de opresión contemporáneos que seguimos teniendo en todas las civilizaciones, entre todas las edades, nacionalidades y religiones. La belleza es una moneda de compraventa. La mujer vale más, vale menos, cobra más, cobra menos. Es considerada más o menos válida, incluso en términos monetarios, dependiendo de si es considerada hermosa o no. Por supuesto, también si es fértil o no, pero la belleza viene a ser la primera carta de presentación. Y por otro lado, dentro de los múltiples avances y dentro de los múltiples retos que seguimos abordando las mujeres, solemos presentar un frente común en educación, en salud, en todo lo que tiene que ver con el avance, en todo lo que tiene que ver con conseguir derechos, excepto en un área, en el de la belleza. Respecto a si es importante o no ser guapa, continuamos manteniendo una contradicción constante. No lo sabemos. No estamos demasiado seguras de si tenemos derecho a serlo o, por el contrario, no hay que serlo. Es de las pocas cualidades que, dependiendo de cómo se miren, son virtudes o son incluso pecados. Tiene que ver con la vanidad, por ejemplo. No hay nada peor que una mujer vanidosa y todas lo somos, ¿no? No hay nada peor, salvo que sea sucia, salvo que precisamente no se haga de valer, no sea femenina. ¿Qué significa ser femenina? Comportarse de una manera, moverse de una manera, hablar de una manera, aprender las distintas artes de camuflaje, de seducción. Muchas veces lo reducimos de una forma, eso sí, frívola y banal, a las cabeceras, por ejemplo, de los medios de comunicación femeninos. Los masculinos no se ocupan más que de temas serios. Y en los temas serios no está la belleza, ¿no? Hemos quedado en que es algo absolutamente superfluo, incluso infantil. No queda únicamente reducido a las ideas de cosmética y de moda, que como sabemos apenas mueven dinero. No es algo en lo que estemos particularmente interesados. Y sobre todo no tiene nada que ver tampoco con la idea de opresión. No tiene nada que ver con ser dueñas o no de nuestro cuerpo, tal y como es. Durante los primeros años en los cuales el feminismo dejó de ser un demonio y pasó a convertirse en diablillo únicamente, algo con lo que era interesante jugar, o por lo menos decir que se era. Luego ya si se era o no, era otra cuestión. Pero decir que se era, la belleza empezó a ocupar un primer plano. ¿Había que depilarse o no? ¿Había que teñirse o no? ¿Había que operarse o no? Cuestiones, ya me he repetido muchas veces, banales, pero no lo eran. No lo eran porque nuevamente lo que estaba manifestando era que lo que para un hombre no era relevante, y aquí estamos hablando de igualdad, que era ser o no atractivo, ser o no guapo, en una mujer era decisivo. Las decisiones estéticas que tomamos, en muchos casos, no dejan de ser en algún momento decisiones cuasi políticas. No deja de tener que ver con una manera de mostrarnos al mundo y, sobre todo, de mandar un mensaje de identidad, de madurez o de sometimiento. Uno de los peores castigos a los que se somete a las mujeres en todos los lugares del mundo es, se ha hablado aquí, la mutilación genital, pero no solamente la genital. Es el ácido en la cara, es infligir heridas y cicatrices que no curan o que no curan fácilmente en lugares visibles o en lugares invisibles como muestra de identidad, como muestra de posesión, como muestra de tú eres mía, no eres tú, no eres otra cosa más que un objeto. Cuando yo tenía 14 años, era una niña dócil, buena,
de las que no daban problemas. Era una niña con el cabello muy largo y la piel muy blanca, perfecta para el primer trabajo remunerado que obtuve en mi vida, cantar. Yo cantaba ópera. Entré muy jovencita en una compañía y en esa compañía, en la que rápidamente adopté roles de heroína, me di cuenta de una cosa. Ser bella era importante. Estar delgada también, porque no se podía ser una cosa sin la otra, ¿no? ¿Hay gordas guapas? 2, 3. ¿Pero no estarían más guapas si fueran delgadas? En el fondo, con lo guapas que son de cara. Y demás mentiras. Era importante ser joven, pero eso en aquel momento no le di la menor importancia porque yo ya lo era, no sabía qué significaba no ser joven. Podía intuir qué significaba ser rubia o ser de otra manera, pero la edad es algo que empezamos a apreciar cuando la perdemos o cuando la vamos ganando, depende de cómo se mire. En aquella edad en la que daba la sensación de que todo estaba en movimiento, el cuerpo también lo estaba. Había dejado su evolución, pero no había dejado su cambio. De hecho, el cuerpo de la mujer nunca deja de cambiar. Cambia cada semana, cambia de la mañana a la noche. Y si no, intentemos sacarnos anillos cuando hemos llegado después de un día de calor. Intentemos sacarnos los zapatos después de un vuelo en avión, si han sido estos muy ajustados. La mayor parte de nosotras sabemos que a lo largo del mes oscilaremos. Incluso a lo largo de los años cambiarán nuestras caderas, nuestro pecho, cambiará la línea de nuestra mandíbula. Cambiará aquello también que voluntariamente deseamos que esté en movimiento, que será el color de nuestro pelo, incluso el color de nuestros ojos un ratito, ¿no? Con cosas que se llaman lentillas. Y ahora mismo también podemos actuar y modificar debajo de la piel a través de operaciones o a través de otro tipo de cuestiones. En aquel momento yo, con esos 14 o esos 15 años, lo que pensaba era que solamente cambiaría mejor, que de alguna manera esa crisálida acabaría de abrirse y saldría una mariposa todavía más hermosa, porque si algo nos enseñan a las mujeres es que no valemos, no lo suficiente. Tendríamos que hacer algo un poquito más, ¿no? Trabajar un poco más, esforzarnos un poco más, adelgazar un poco más, cocinar un poco mejor, vestir un poco mejor, maquillarnos un poco mejor, hablar un poco mejor, comportarnos un poco mejor, movernos con más elegancia, tener un mejor porte, adoptar una actitud más. Nunca hacemos lo suficiente, siempre hay que hacer algo más. Y por eso la mayor parte de las mujeres que yo conozco están siempre trabajando, están siempre haciendo algo. El ocio, exactamente igual que la fealdad, es algo que las mujeres no nos podemos permitir, no hemos conquistado todavía. No hemos conquistado el derecho a estar mirando al techo sin sentirnos culpables. No hemos ganado el derecho a reírnos sin explicar de qué nos estamos riendo, aunque sea de nosotras mismas. Cuando yo tenía esa edad, como digo, empecé a experimentar algo que era tremendo, la maldad de los otros. Las críticas, la envidia y la furia con la que eso puede mover a determinados individuos. Y lo que yo comencé a sufrir en aquellos momentos fue un acoso laboral. No fue sexual, por suerte, tampoco era escolar porque yo estaba trabajando, estaba en igualdad de condiciones con mis compañeros. Pero me hicieron sentir muy mal. Comenzó, como se pueden imaginar, la insistente gota de agua encima del cráneo que acaba destrozándolo y horadando las ideas. Y mi reacción no fue ni la de pedir ayuda, ni la de contárselo a los mayores. Ya me habían enseñado que había que desconfiar de ellos, porque eran los que nos atacaban, ¿no? Mi reacción fue atacarme a mí misma. Mi reacción fue creerme que efectivamente lo que los demás decían era cierto. Yo no valía lo suficiente. Nadie me había dicho que yo fuera fea ni que estuviera gorda. Pero no hacía falta. En el momento en el que te dicen que no vales, la mayor parte de las adolescentes inmediatamente sienten que lo que tienen, lo que piensan y lo que hacen son lo que son, y que lo que son es únicamente cuerpo. Esto es un mensaje que desde que las niñas son muy pequeñas transmitimos constantemente. Ya no tiene que ver con el rosa o el azul, no tiene que ver con que se manchen o no se manchen, con que corran o no corran. Tiene que ver con que no hemos logrado separar la identidad de la mujer de la apariencia, el aspecto y el tacto de su cuerpo. Las niñas, en la mayor parte de las ocasiones, no se tocan, ni siquiera en las partes que se les permite, porque se les dice que una niña no tiene que juguetear con el pelo, no tiene que jugar demasiado con su ropa, por supuesto no tiene que explorarse. En el momento en el que empezamos a decirles que lo que son no es adecuado, ya han interiorizado y ya saben que no lo es.
El canon de belleza está fijado en los niños en torno a los 3 años. Con 3 años ya saben qué es guapo, qué es feo, quién es guapo y quién es feo. Y a partir de ahí, todo eso comienza a reforzarse con mensajes que estamos mandando y transmitiendo constantemente. No, la culpa no es la publicidad, la culpa no es de la cosmética, la culpa no es de la moda, la culpa no es desde luego de las madres. No hay culpa, hay responsabilidades, y responsabilidades compartidas. Porque la belleza es algo grande y es algo hermoso. Y es algo que precisamente lo que nos puede hacer es sentirnos poderosas. Pero la belleza no es permanente y no debería ser rígida, ni limitada, ni atada únicamente a un canon de belleza, ni atada únicamente a algo que cada pocos años está cambiando. En el Renacimiento, y lo podemos ver todas, ¿no? Basta con acudir a cualquier cuadro, la belleza tenía la piel muy pálida, muchas veces manchada con mercurio. Tenía los cabellos muy rubios, casi todas las mujeres somos rubias naturales en el fondo. Y tenía, desde luego, el vientre abultado y los pechos como manzanas, altos y pequeños. Piensen en la primavera de Botticelli, piensen ahora, por ejemplo, en la Thyssen tenemos una exposición muy bonita, ¿no? de los grandes maestros de Budapest, en los cuales lo representan perfectamente. Unos años más tarde, lo que nos encontrábamos era un canon de belleza totalmente distinto. A veces pensamos que Rembrandt entendía de verdad a las mujeres, ¿no? Bueno, pues no era tan fácil ser tampoco una heroína de Rembrandt. Había que ser aniñada, tener los labios jugosos, nuevamente los ojos luminosos y la piel muy clara, algo que ha sido constante hasta prácticamente el siglo XX, que es donde se produce el gran cambio de canon estético. Y es donde las mujeres pierden sus formas, vuelven a la infancia, en el sentido más estricto de la palabra. Es el momento en el que la mujer puede competir de igual a igual, se convierte en una rival poderosa fuera de la casa y por lo tanto hay que devolverla a su categoría de niña. A mí, en esos años de los que les estoy hablando, los 14, los 15, me tocó un cambio de canon importante, el grunge. En esos momentos, las modelos dejaron de ser las top models de los 90 para pasar a ser otra cosa, a ser aniñadas, delgadas. Piensen en Kate Moss, con un punto infantil, con un punto vulnerable, con un punto, sí, papi, estoy aquí para ti. La mayor parte de las mujeres de mi generación, yo tengo 42 años, hemos crecido con esa contradicción constante. ¿Qué había que ser y qué había que parecer? Seguíamos teniendo la sombra del cuerpo inalcanzable, pero no éramos eso, no queríamos en realidad ser eso. Porque aunque el feminismo ha continuado teniendo retrocesos y ha ido para adelante y ha ido para atrás y ha tenido mayor o menor importancia, no podemos no saber lo que ya sabemos. Solo podemos olvidarlo. Pero una vez que algo ha llegado a nuestras vidas, ha llegado ahí precisamente para dejar una huella. No es fácil ahora olvidar aquello que nos han enseñado, aquello que tiene que ver con la sexualidad y la libre expresión de esa sexualidad, que tiene que ver, por ejemplo, con que el envejecimiento es un proceso natural, el cambio natural del cuerpo, que la mayor parte de las veces tratamos como si fuera una enfermedad, no tiene necesariamente por qué abordarse así. ¿O sí? Porque lo complicado de la belleza ahora es que es precisamente un arma de doble filo. Pero lo bueno es que es un arma de doble filo. Lo bueno es que podemos elegir cuándo, sí, mostrarnos bellas y cuándo no. Y eso es interesante en lo que tiene de elección personal. Y si Naomi Wolf hace unos años ya escribió si podía ser bella una feminista, si podía ser guapa una feminista, la respuesta es que sí, si así lo desea. Lo que no debería tener es la obligación en ningún momento ni de ser guapa ni de mostrarse de una forma determinada. Yo les he contado que cuando era una adolescente, mi manera de demostrar que estaba de acuerdo con los mensajes negativos fue atacarme a mí misma. De ahí salí, como se sale si se busca ayuda y si se tiene una terapia y si se cambia de vida. Porque una vez que nos han metido determinadas ideas en la cabeza, sacarlas es muy complicado, como he dicho antes, para bien, pero también para mal. Y sin embargo, años más tarde, y después de haber trabajado precisamente tanto en consulta como fuera de consulta, yo no soy psicóloga, lo único que puedo hacer es orientar y dar palabras a las historias que me cuentan las personas enfermas y sus familiares, o a su vez ofrecer esos testimonios, pero a veces sí que he estado en consulta ayudando o asesorando a otro tipo de profesionales, ¿no? No me malinterpreten, no piensen que yo doy ningún tipo de consejo que no esté avalado precisamente por profesionales. Cuando he estado con estos familiares o he estado con estas mujeres enfermas, y digo mujeres porque no son niñas, el 80% de las personas que tienen trastornos de alimentación son mujeres adultas.
mujeres que han pasado de los 18 años. La mayor parte de las mujeres adultas no se sienten a gusto dentro de su cuerpo y manifiestan su desencanto y su odio hacia sí mismas de maneras muy distintas. Desde cortarse el pelo a dietas radicales, desde machacarse desde la mañana a la noche con pensamientos negativos hasta intentar cambiar una y otra vez de forma, de estilo, de palabras, el malestar respecto a quienes somos continúa manifestándose y hablándonos a través del espejo. Cuando yo hablo con esas mujeres que muchas veces se encuentran enfermas o saliendo de la enfermedad o a punto de caer en la enfermedad relacionada con el cuerpo, la mayor parte de las veces les digo que tienen dos armas. Una de ellas es la palabra. Tienen que hablar, tienen que contar, tienen que gritar. No hace falta que escriban libros. Basta con que su testimonio esté por escrito, con que lo cuenten una y otra vez, con que lo escriban, con que lo manifiesten. El otro utensilio que tienen, la otra herramienta o arma, como la quieran llamar, que tienen, es algo tan sencillo como un pintalabios. Rojo, si puede ser. ¿Por qué? Porque una no se pinta los labios de rojo si se siente fea, si se siente bajita, salvo para subir, si se siente que no vale. ¿Eso es bueno, eso es malo? Me da igual. No estamos entrando en eso. De lo que estoy hablando es de que la belleza nos ofrece ahora suficientes armas como para que sea una posibilidad más de sentirnos mejor, no necesariamente peor. La belleza interior, ese término del que hablamos y del que en ocasiones abusamos, desde luego es importante. Es tan importante como la formación, es tan importante como la construcción de la autoestima, que no es algo que tenemos que dar por supuesto, que no es algo que surja de la noche a la mañana, como no surge tampoco la desazón. La construcción de la autoestima, el trabajo en esa autoestima, es tan importante que nos lleva la vida entera, que algunas mujeres lo descubren cuando son mayores y por lo tanto la exigencia del cuerpo, la sexualidad, el físico, la fecundidad ha desaparecido y pueden centrarse en otro tipo de cosas. A lo que yo me refiero cuando hablo de la belleza interior, me refiero a aquello que hemos considerado a lo largo de nuestra vida que nos hace más poderosas, que nos hace más atractivas, que nos hace más hermosas. Ya que se nos ha enseñado que es útil, que es importante, incluso que es imprescindible el acceder a ese tipo de belleza interna, externa, la que nos encontramos en la mirada de los demás, la que nos encontramos en la mirada propia, ¿por qué no aprovecharla? Mientras continuamos cambiando el mundo para que esa presión baje, ¿por qué no volcarla a nuestro favor? En ocasiones es más sencillo construir con algo que está mal hecho que tirarlo desde abajo y comenzar. Para la mayor parte de las mujeres que yo conozco, el derruir por completo los muros en los cuales han basado su apariencia, su edad, incluso su pertenencia a una familia o a una etnia, es demasiado complicado. Quizás eso lo puedan construir con las nuevas generaciones, con las niñas a las que tenemos que continuar enseñándoles que su cuerpo es de ellas, les pertenece a ellas y que podrán hacer exactamente igual que los varones, exactamente igual que cuando eran bebés lo que deseen. Pero para las mujeres adultas, para las que estamos teniendo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. La vida ahora es tan larga, los cuerpos duran tanto. Es posible que las miradas y las palabras y las manos y todo aquello que constituye lo que nosotros somos duren tanto. Es importante que haya también soluciones. Es importante que nos digan que somos dignas de ser miradas. Que las manos arrugadas cuentan tanto como las impecables. Que un rostro no es del todo bello hasta que no comienza a mostrar alguna arruga, y esa arruga dice que ha sonreído, o dice que ha sufrido, o dice que después de haber sufrido ha sonreído. Quienes hayan trabajado con mujeres maltratadas, quienes hayan trabajado con mujeres deprimidas, con mujeres que de alguna manera o de otra han pasado por el sufrimiento, saben que hay un termómetro que nunca miente. Tiene que ver con el brillo en la mirada, incluso el brillo en el pelo o en la piel. De pronto algo se transforma. Es más fácil que los demás nos conciban, nos perciban como alguien valioso y como alguien bello cuando somos felices. Lo de fuera impacta dentro, lo de dentro es imposible de ocultar. Cuando yo hablo, por lo tanto, de la belleza interior, hablo de la lucha irrenunciable por la felicidad, por aquello que tenemos que transmitir constantemente a través de un gesto, de afecto que no tiene por qué ser elegante, de ternura que no tiene por qué ser el correcto. Hablo de transmitir verdades y no obviedades. Hablo de dinamitar tópicos que constantemente nos están diciendo que no,
Si no tenemos una idea clara de quiénes somos, no podremos ser auténticas. Esa palabra que ahora se prodiga tanto que ha perdido casi todo su valor. Si no sabemos de qué manera somos de una forma real, nunca podremos ser naturales, otra de las palabras que tan barata se vende. Y sobre todo, si no tenemos la percepción de que aquella que está al otro lado del espejo se ama con defectos, los tenemos, con virtudes, los tenemos, con mutilaciones internas, con heridas externas, con las canas o con el cabello teñido, con la miopía o la vista cansada o con la necesidad de habernos operado que hemos tenido, con las narices torcidas o enderezadas, con los labios de una manera o de otra, con la ortodoncia hecha a los 40 o a los 50 años o a los 13. Si esa mirada que nos está devolviendo el espejo no es recibida por nosotros con el más absoluto amor, con la tolerancia más tierna, con el gesto más hermoso, estaremos fracasando. Y esto, señores, señoras, no es banal, no es superficial. Esto es lo que yo entiendo por la belleza.